Bienvenidos nuevamente a la biblioteca de Teren Desori. Hoy continuaremos la historia de Reencarnando como un Yuga. Naruto y todos sus personajes pertenecen a Masashi Kishimoto. Esta es una obra de fanficción creada por entretenimiento y en respeto a la obra original y sus autores. Ahora abre un libro, toma asiento y continuemos nuestra historia. La biblioteca está abierta. Capítulo 22. Control de chakra. Pasaron 3 días más desde que encontré aquellos pergaminos en la biblioteca. 3 días que aproveché al máximo. Después de hablar con mi padre y pedir permiso a Tsuichi-sensei, pude utilizar parte de mi tiempo libre durante el fin de semana para entrenar fuera de mis horarios habituales. Y finalmente ocurrió. Aprendí a caminar por los árboles. Todavía recordaba la sensación. Después de incontables caídas, errores y correcciones, un momento simplemente hizo clic. Mi chakra dejó de dispersarse. Se estabilizó. Y pude correr varios metros sobre el tronco sin caer. La emoción que sentí fue enorme. Era el primer ejercicio ninja real que dominaba completamente por mi cuenta. No era un simple ejercicio de concentración. No era mantener una hoja pegada a mi frente. Era una habilidad que cualquier ninja respetable debía poseer. Sin embargo, mi alegría duró poco. Porque rápidamente comprendí algo. Poder hacerlo una vez no significaba haberlo dominado. Necesitaba repetirlo, una y otra vez, hasta que fuera algo natural, hasta que pudiera hacerlo sin pensar. Por eso continué entrenando. Y como el tiempo era extremadamente limitado, decidí optimizar mis ejercicios. El entrenamiento físico matutino fue el primero en sufrir modificaciones. Ahora realizaba mis carreras sobre los árboles. Subía, bajaba, corría por las ramas, saltaba entre ellas. Las flexiones, abdominales y sentadillas también comenzaron a hacerse sobre ramas elevadas. A veces colgado boca abajo. Otras veces utilizando una sola pierna para mantener el equilibrio. Obviamente aquello volvió todo mucho más difícil, pero también mucho más útil. Mientras tanto, durante la hora y media que tenía antes de dirigirme al entrenamiento del clan, me dedicaba a recuperar chakra. O al menos eso era lo que intentaba. Me sentaba a meditar. Bueno. La mayoría de las personas se sentaban. Yo lo hacía colgado boca abajo de una rama, mientras mantenía varias hojas adheridas a distintas partes de mi cuerpo. Era incómodo, extraño, y probablemente cualquier persona normal pensaría que estaba loco, pero funcionaba, y para mí eso era suficiente. Así transcurrió otra semana completa, una semana agotadora, pero productiva. Sin embargo, después de varios días, tomé una nueva decisión. Era hora de avanzar. Ya podía caminar por los árboles. Por lo tanto, el siguiente paso era evidente. Caminar sobre el agua. Al principio pensé que sería sencillo. Después de todo, ya dominaba el ejercicio anterior. Qué equivocado estaba. El agua era completamente distinta. Los árboles eran sólidos, firmes, predecibles. El agua no. Cada paso requería ajustes constantes. Más control, más precisión, más concentración. Pasé una semana completa intentando dominarlo. Una semana entera. Y cuando finalmente pude caminar correctamente sobre la superficie, descubrí que todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Porque una cosa era caminar. Y otra muy distinta realizar ejercicios. Hacer flexiones. Correr. Mantener el equilibrio. Moverse con normalidad. Todo mientras permanecía sobre el agua. Eso me tomó 2 días adicionales. 2 días de terminar completamente empapado. 2 días de caídas constantes. 2 días de frustración. Pero al final lo conseguí. Y una vez que lo hice, mis entrenamientos cambiaron otra vez. Comencé a rotarlos. Un día completo realizaba todos mis ejercicios sobre árboles. Al siguiente los hacía sobre el agua. Luego volvía al árbol. Y así sucesivamente. Los meses comenzaron a pasar. Día tras día. Semana tras semana. Mi control de chakra mejoró lentamente. No de forma espectacular. Pero sí constante. Y en el mundo ninja, la constancia era mucho más valiosa que el talento momentáneo. No fue hasta 1 mes y medio después que finalmente me sentí satisfecho con mi nivel actual. Aún estaba lejos de dominar el chakra, pero al menos ya tenía una base sólida. Por eso tomé una decisión. Mantendría aquella rutina durante otro mes completo, sin agregar nuevos ejercicios, sin buscar nuevas complicaciones, simplemente perfeccionando lo que ya tenía. Fue entonces cuando mi atención comenzó a regresar poco a poco a mi entorno, y descubrí que muchas cosas habían cambiado. Todos mis compañeros de clase ya podían realizar correctamente los sellos manuales, incluso los estudiantes civiles. Además, todos habían alcanzado el objetivo de mantener una hoja adherida durante una hora completa, lo cual era bastante impresionante. Takeshi Sensei parecía especialmente satisfecho.
Y no era para menos. La clase avanzaba rápido, muy rápido. También noté que los grupos dentro del salón estaban completamente formados. Riku solía hablar con Shouka y Mei. Shikuro y Kaede parecían llevarse bastante bien. Ada prácticamente hablaba con todo el mundo. Mientras tanto, mis compañeros de escritorio también se habían vuelto cercanos. Aika y Ken hablaban constantemente. Entrenamiento, calificaciones, resultados, objetivos, y muchas otras cosas. Una tarde escuché parte de una conversación. Si sigo así perderé el 10º lugar, se quejó Ken. Entonces entrena más, respondió Aika sin piedad. Eso intento. No lo suficiente. Ken soltó un suspiro derrotado. Yo simplemente observé desde un lado. Las clasificaciones internas del grupo prácticamente no habían cambiado. Aika seguía ocupando el primer lugar. Yo continuaba detrás de ella. Por muy poco. Demasiado poco. Y Ken seguía luchando por conservar el 10º puesto. Lo cual explicaba perfectamente aquella conversación. Finalmente llegó el día. Takeshi-sensei reunió a toda la clase en uno de los campos de entrenamiento. Y comenzó a explicar el siguiente ejercicio. Caminar por árboles. Escuché la explicación completa, aunque ya la conocía de memoria. Después el profesor realizó una demostración. Y finalmente permitió que los alumnos lo intentaran. Todos comenzaron a correr hacia los árboles. Algunos avanzaron unos pasos. Otros ni siquiera lograron despegarse del suelo. La mayoría cayó rápidamente. Y entonces. Yo caminé. Simplemente caminé. Subí por el tronco. Corrí varios metros. Giré. Y descendí tranquilamente. El campo quedó en silencio. Parpadeé. ¿Tan raro era? Observé a mi alrededor. Todos me estaban mirando. Incluso Takeshi-sensei parecía sorprendido. Muy bien, Higashirou, dijo finalmente. Excelente control de chakra. Las miradas se intensificaron. Especialmente las de algunos miembros de los clanes. Aika, Raiden, Shiko, Shinoji. Todos parecían sorprendidos. Yo había asumido que al menos algunos de ellos podrían hacerlo también. Después de todo, provenían de grandes clanes. Pero aparentemente no. O al menos todavía no. Aquello tuvo un efecto inmediato. Desde ese día, prácticamente todos comenzaron a entrenar con más intensidad. Porque si había algo que los niños de los clanes odiaban, era quedarse atrás. Y aunque eso fue llamativo, no fue lo más importante. Lo más importante ocurrió unos días después. Durante el almuerzo. Un evento que cambiaría más cosas de las que imaginaba. Pero lo más importante ocurrió unos días después durante el almuerzo. Y sinceramente, fue la última persona que esperaba ver acercarse a mí. Itachi Uchiha. Por un instante pensé que simplemente iba pasando. Pero no. Se dirigía directamente hacia donde estaba sentado. Aquello me sorprendió bastante. Los Uchiha y los Higa nunca habían tenido precisamente una relación cercana. Se respetaban. A veces. Pero también existía competencia, orgullo y viejas rivalidades. Sin embargo, aquí estaba el heredero del clan Uchiha intentando hablar con un Higa de la rama secundaria. Las conversaciones cercanas disminuyeron ligeramente. Algunos compañeros nos miraron, más por curiosidad que por otra cosa. Pero nadie se acercó. Itachi se detuvo frente a mí. ¿Puedo sentarme? Asentí. Claro. Tomó asiento con tranquilidad. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente fue él quien rompió el silencio. Creo que nuestra primera interacción no fue la mejor. Sonreí levemente. Supongo que detener a tu primo antes de que iniciara una pelea no cuenta como una mala primera impresión. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Tal vez. Luego su expresión se volvió más seria. Me llamo Itachi Uchiha. Higashirou. Lo sé. Por supuesto que lo sabía. Era Itachi. Probablemente conocía el nombre de todos los alumnos destacados de la academia. Te he visto entrenar algunas veces. Eso llamó mi atención. ¿Ah, sí? Sí. Tienes un control de chakra bastante bueno para tu edad. No respondí, porque honestamente no sabía qué decir. Itachi continuó. Y también eres más fuerte que la mayoría de los estudiantes que están aquí. Ahora sí me sorprendió. Que alguien como él dijera algo así no era poca cosa. Gracias. Itachi asintió. Por eso quería proponerte algo. Ya sabía que nada bueno podía salir de aquella frase. ¿Qué clase de propuesta? Un sparring. Parpadeé. ¿Un sparring? Sí. Solo práctica. Nada serio. Lo observé unos segundos. No tenía intención de pelear con él. Era Itachi. Incluso siendo un niño ya era un monstruo. Y yo lo sabía mejor que nadie. Sin embargo, parecía que él ya había pensado en eso. Porque inmediatamente añadió. Si logras golpearme una sola vez, te enseñaré un jutsu. Mi interés aumentó instantáneamente. Mucho. Demasiado.
porque conocía perfectamente algunos de los jutsus que Itachi debía manejar. Y entre ellos había uno especialmente útil, el clon de sombra. No era el multiclon de sombra, pero seguía siendo una técnica increíble, sobre todo para entrenar. Aunque todavía no estaba seguro de si Itachi ya la conocía, todavía faltaban varios años para muchos de los eventos importantes de su historia. Aún así, la posibilidad existía. ¿Y si pierdo? Itachi respondió inmediatamente. ¿Me ayudarás con algo? ¿Qué cosa? Algo sencillo. Eso no me tranquilizó en absoluto, porque algo sencillo podía significar muchas cosas. Finalmente suspiré. Mientras esté dentro de mis capacidades. Itachi asintió. Lo está, lo pensé unos segundos. Y finalmente acepté. Bien. ¿Cuándo? Después de clases. Escuché que te quedas algo de tiempo en la academia. Eso también me sorprendió. Parecía que observaba mucho más de lo que aparentaba. Tengo 1 hora y media. Es suficiente. Y con eso se levantó. Nos vemos después. Observé cómo se alejaba, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. Acababa de aceptar pelear contra Itachi Uchiha. Definitivamente estaba loco. Una vez terminaron las clases nos dirigimos a uno de los campos de entrenamiento más alejados. No había nadie cerca. Solo nosotros dos. Itachi dejó una pequeña mochila en el suelo. Luego me miró. Gracias por aceptar. No todos aceptarían. No todos ofrecen jutsus como premio. Eso le arrancó una pequeña sonrisa. Comencemos. Asentí. Y adopté una postura del Hiken. Itachi simplemente se colocó frente a mí. Relajado. Demasiado relajado. Aquello me molestó un poco. Por lo que fui el primero en atacar. Tomé una bocanada de aire y avancé primero. Mis pies golpearon la tierra mientras cerraba la distancia entre nosotros. No podía darle tiempo para pensar. El Hiken estaba diseñado para el combate cercano y sabía que mientras más espacio le diera, más ventaja tendría. Mi palma derecha salió disparada hacia su pecho. Itachi giró apenas el torso. Mi ataque pasó rozando su ropa. La izquierda ya venía detrás. Un golpe dirigido al hombro. Otra esquiva mínima. Ni siquiera parecía moverse. Fruncí el ceño. No podía seguir atacando de forma tan simple. Di un paso lateral y lancé una combinación rápida de golpes cortos, utilizando las katas que había practicado durante años dentro del clan. Una palma al pecho, otra a las costillas. Un tercer ataque hacia la clavícula. Itachi retrocedió medio paso. Luego otro. Y otro. Parecía una hoja arrastrada por el viento. No bloqueaba. No contraatacaba. Simplemente desaparecía de la trayectoria de cada golpe. Interesante, comentó. Aquello me irritó un poco. Apreté los dientes y aceleré. Mis pies comenzaron a moverse con mayor rapidez. Derecha. Izquierda. Cambio de ángulo. Ataqué desde su punto ciego. O al menos eso creí. Porque en el último instante volvió a moverse. Mi palma atravesó el aire. Y entonces apareció detrás de mí. Un escalofrío recorrió mi espalda. Giré de inmediato. Justo a tiempo para ver su puño detenerse a pocos centímetros de mi frente. Si aquello hubiera sido un combate real ya habría perdido. Salté hacia atrás, tomando distancia. Mi respiración seguía estable, pero ya comenzaba a notar la diferencia. Itachi ni siquiera estaba sudando. Los siguientes minutos fueron una persecución constante. Cada vez que lograba acercarme, él escapaba. Cada vez que intentaba rodearlo, encontraba una salida. Era como intentar atrapar humo con las manos. Sin embargo, poco a poco empecé a entender algo. Aunque era más rápido, aunque tenía más experiencia, aunque era un genio, su cuerpo seguía siendo el de un niño. Y eso significaba que aún debía respetar ciertas limitaciones físicas. Aproveché eso. Dejé de perseguirlo directamente. Comencé a cortar sus rutas de escape. A obligarlo a moverse donde yo quería. Por primera vez. Funcionó. Una palma rozó la manga de su uniforme. Solo la tela. Pero fue suficiente para que sus ojos mostraran una pequeña sorpresa. Ya veo. Aquellas dos palabras me dieron más confianza que cualquier elogio. Ataqué nuevamente. Esta vez sin detenerme. Mi entrenamiento IGA salió de forma natural. Los movimientos fluyeron uno tras otro. Sin pausas. Sin vacilaciones. Por unos segundos incluso sentí que tenía el control del combate. Hasta que Itachi decidió dejar de jugar. Su velocidad aumentó de golpe. No mucho. Solo lo suficiente. Pero para mí fue como si el mundo entero acelerara. Mis ataques comenzaron a fallar nuevamente. Mis piernas se hicieron más pesadas. Mi respiración se volvió irregular. Y cada error que cometía era castigado. Un toque en el hombro. Otro en la espalda. Un golpe suave en el brazo. Recordatorios constantes de que él podía alcanzarme cuando quisiera. Pero yo no podía hacer lo mismo. Al final de los 30 minutos, ambos nos encontrábamos frente a frente.
yo jadeando, cubierto de polvo, con las piernas temblando por el esfuerzo. Itachi seguía sereno, aunque ahora sí respiraba un poco más rápido. Lo observé, y por primera vez desde que comenzó el combate, sonreí, porque entendí algo. No había ganado, ni siquiera había estado realmente cerca, pero tampoco me había derrotado de forma aplastante. Había logrado obligarlo a tomarse el combate en serio durante algunos momentos. Y para un niño de 6 años enfrentándose a Itachi Uchiha, la diferencia era dolorosamente evidente. Perdí. Itachi asintió. Sí, sorprendentemente no sonó arrogante, solo honesto. Guardé silencio unos segundos. Luego pregunté, ¿estuve siquiera cerca? Itachi pensó la respuesta. Varias veces. Eso me sorprendió. ¿En serio? Sí. Más cerca de lo que esperaba. No sabía si sentirme orgulloso o deprimido. Probablemente ambas cosas. Itachi caminó hacia su mochila. Entonces, ¿cuál será mi castigo? Él negó con la cabeza. No es un castigo. Solo quiero que pases esta hora y media conmigo algunas veces. Parpadeé. ¿Eso es todo? Sí. Entrenaremos. Hablaremos. Y observaré tu progreso. Eso sonaba sospechosamente razonable. ¿Y el jutsu? Itachi sonrió ligeramente. Te enseñaré algo interesante. Pero tendrás que esperar. Perdiste. Solté un suspiro. Era justo. Más o menos. Cuando finalmente nos despedimos me dirigí hacia el recinto Iga. Llegué algunos minutos antes de lo habitual. Mi cuerpo estaba destrozado. Había dado absolutamente todo durante aquel sparring. Y aún así no había logrado conectar un solo golpe. Sin embargo, antes de poder comenzar el entrenamiento, una voz me detuvo. Shirou. Me giré. Y encontré a Tsuichi-sensei observándome. Su expresión era seria. Muy seria. Y claramente molesta. Eso no era buena señal. Para nada. ¿Sí, sensei? El anciano cruzó los brazos. ¿Me puedes explicar? Su mirada se afiló. ¿Qué hacías con un Uchiha? Y de repente comprendí que aquel problema apenas comenzaba. Mi sensei estaba enojado. Muy enojado. Lo noté desde el momento en que me vio llegar. La expresión de Tsuichi-sensei rara vez cambiaba, pero en ese instante su mirada era tan severa que incluso yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Me puedes explicar qué hacías con un Uchiha? Su voz fue calmada. Demasiado calmada. Y eso era peor. Sabía que hablar con un Uchiha podía traer problemas. Después de todo, los Iga y los Uchiha no eran precisamente amigos. Pero jamás imaginé que la situación escalaría tan rápido. Por un momento intenté organizar mis pensamientos. Si me alteraba, solo empeoraría las cosas. Respiré profundamente. Sensei, yo. Te estuvimos vigilando un poco. Me interrumpió antes de que pudiera terminar. Sabíamos que eras un niño curioso. Que pasabas tiempo en la biblioteca. Que entrenabas más de lo que se te pedía. Su mirada se volvió más dura. Pero no pensé que harías algo así. Tragué saliva. Eso era malo. Muy malo. Intenté explicarme nuevamente. Itachi se acercó durante el almuerzo y. Lamentablemente para ti. Otra interrupción. No vas a explicárselo solo a mí. Sentí que mi estómago se hundía. ¿Eh? También tendrás que explicárselo a tu padre. Hizo una breve pausa. Y al líder del clan. Por un instante sentí que dejaba de respirar. Aquello era mucho más serio de lo que imaginaba. No pasó mucho tiempo antes de que me guiara hacia la residencia principal del clan. Durante todo el trayecto apenas habló. Y eso solo aumentó mis nervios. Cuando finalmente llegamos, las puertas ya estaban abiertas. Entré. Y comprendí de inmediato que aquello no era una simple conversación. En el centro de la sala se encontraba el líder del clan, Yashiniga. A su lado estaba su esposa. Y junto a ella una pequeña Hinata de apenas un año observando todo con curiosidad. A la derecha se encontraba Izashiga con el pequeño Neji sentado cerca de él. Además había varios ancianos y miembros importantes del clan. A la izquierda estaba mi padre. Sentado en silencio. Frente a todos ellos había un único tatami vacío. Probablemente para Tsuichi-sensei. Y justo en medio. Un lugar para mí. Mis piernas se sintieron más pesadas de repente. Me senté, intentando mantener la compostura. Pero era difícil. Muy difícil. Conocía perfectamente el poder que tenía aquella gente. Y sobre todo, conocía perfectamente el sello que llevaba en la frente. No quería descubrir qué tan doloroso podía ser. Una voz me sacó de mis pensamientos. Shirou-san. Levanté la vista. Yashi me observaba con calma. Nos hemos enterado de que hoy hablaste con un Uchiha y además pasaste tiempo con él. Su tono era educado, pero no amable. ¿A qué se debe esto? Guardé silencio. Sabes perfectamente que nuestros clanes son rivales. Continuó.
Y no creemos que eso vaya a cambiar en un futuro cercano debido a problemas antiguos. Hizo una pausa. Y también a acontecimientos recientes. Entendí inmediatamente a qué se refería. El ataque del Kiwi. Parecía que las sospechas ya existían. Eso no me tranquilizaba en absoluto. Yasi volvió a hablar. Cuando se te permitió asistir a la academia y pasar más tiempo fuera del clan, lo hicimos porque confiábamos en ti. Su voz se volvió un poco más firme. Esperábamos que representaras adecuadamente a nuestra familia. Que mantuvieras el comportamiento y la dignidad que se espera de un Iga. Y especialmente de alguien que ha recibido tantas oportunidades para desarrollarse. La presión en la sala aumentó. Por eso necesitamos que nos cuentes exactamente qué ha ocurrido. Todo lo que has estado aprendiendo. Todo lo que has estado haciendo. Y todo lo que sucedió hoy. Sus ojos permanecieron sobre mí. Dependiendo de tu respuesta decidiremos si esto requiere un castigo o simplemente una corrección. Sentí como mis manos comenzaban a temblar. No esperaba algo así. En serio no lo esperaba. Pensé que quizá Tsuichi-sensei me regañaría. O que mi padre me daría una charla. Pero aquello parecía un interrogatorio formal. Miré a mi alrededor. La mayoría de los presentes seguían observándome. Algunos parecían molestos. Otros simplemente serios. Mi padre tenía una expresión complicada. No parecía furioso. Pero sí preocupado. Sabía que si intentaba ocultar demasiado sería peor. Así que comencé a hablar. Les conté sobre mis visitas a la biblioteca. Sobre cómo había buscado información de control de chakra. Sobre los ejercicios para caminar por árboles y agua. Sobre los fundamentos del chakra. También mencioné el chakra elemental. Aunque todavía no había realizado ninguna prueba. Luego hablé sobre la escritura. La caligrafía. Y cómo había encontrado algunos pergaminos relacionados con el Fuinjutsu. Parecía demasiado complicado, dije con naturalidad. Y requería mucho tiempo. Así que decidí dejarlo para más adelante. Era una mentira. Bueno, media mentira. Lo había buscado específicamente. Pero esperaba que sonara creíble. Continué explicando mis entrenamientos. Cómo corría sobre los árboles. Cómo hacía ejercicios sobre ramas. Cómo alternaba entre agua y tierra firme. Finalmente llegué al tema importante. Itachi. Les conté cómo se acercó durante el almuerzo. La conversación, la propuesta, el sparring, la apuesta, y el resultado. No omití prácticamente nada. Cuando terminé, la sala quedó completamente en silencio. Nadie habló, nadie se movió. Yasi permanecía pensativo. Los ancianos tenían expresiones imposibles de leer. Mi padre parecía algo más relajado. Pero tampoco decía nada. Simplemente me observaban. Como si estuvieran esperando que confesara algo más. Como si estuvieran buscando alguna contradicción. Un error, una mentira, cualquier cosa. Los minutos comenzaron a sentirse eternos. Pero yo ya había dicho casi toda la verdad. Así que me limité a permanecer sentado. Aunque por dentro estuviera extremadamente incómodo. Finalmente, Yasi suspiró. Y volvió a hablar. Parece que no estás mintiendo. Sentí una pequeña parte de mi tensión desaparecer. Solo una pequeña. Puedo elogiar tu ética de entrenamiento. Continuó. Muchos de tus compañeros apenas han comenzado a entrenar para escalar árboles. Sin embargo, tú no solo has aprendido eso. También has dominado el caminar sobre el agua. Varias personas asintieron. Y además has encontrado formas de combinar entrenamiento físico y control de chakra. No es el método tradicional del clan. Pero tampoco es incorrecto. Su expresión se suavizó ligeramente. De hecho, probablemente te vuelva más fuerte. Aquello sí me sorprendió. Esperaba una reprimenda, no un elogio. Yasi continuó. Respecto al Fuinjutsu. Fue una buena decisión dejarlo. Sentí un pequeño pinchazo de culpa. Estamos al tanto de tu interés por la caligrafía. Y sabíamos que tarde o temprano encontrarías esos pergaminos. Parpadeé. ¿Lo sabían? Claro que lo sabían. Ahora me sentía algo estúpido. De hecho, se había considerado ofrecerte acceso a ese campo de estudio cuando estuvieras preparado. Pero viendo lo autodidacta que eres. Una leve sonrisa apareció en el rostro de uno de los ancianos. Probablemente lo habrías encontrado por tu cuenta de todas formas. Algunas personas incluso soltaron una pequeña risa. La tensión disminuyó un poco. Mi recomendación es que no lo intentes todavía. Continuó Yasi. Espera al menos hasta tu tercer año en la academia. Las clases serán menos exigentes. Y tendrás más tiempo disponible. Asentí inmediatamente. Sí, líder del clan. Finalmente llegó al tema principal. Respecto a Lucia, toda la sala volvió a ponerse seria. Parece que el heredero de ese clan ha visto potencial en ti. Y por ahora lo consideraremos una rivalidad más que una amistad.
Algo relativamente normal entre dos jóvenes de clanes importantes. Mis hombros se relajaron un poco. Por esta ocasión lo dejaremos pasar. Podrás seguir interactuando con él. Sin embargo, su voz volvió a endurecerse. Si en algún momento consideramos que esa relación afecta tu desarrollo o perjudica la imagen del clan, tendrás que terminarla. Incliné la cabeza. Entendido. Yassi asintió. Bien. Entonces demos este asunto por concluido. Y por primera vez desde que entré en aquella sala, sentí que podía volver a respirar. Después del interrogatorio, la reunión se disolvió con una rapidez que me sorprendió. Los ancianos comenzaron a levantarse y a retirarse para volver a sus responsabilidades dentro del clan. Yassi-sama también se puso de pie. Antes de marcharse solo hizo una pequeña seña a Tsuichi-sensei, quien asintió inmediatamente. Mi padre fue el siguiente en acercarse. Por un momento pensé que recibiría otro sermón. Sin embargo, simplemente colocó una mano sobre mi hombro y me dio una ligera palmada en la espalda. Te veré en casa más tarde. Nada más. Luego se marchó. Lo observé alejarse mientras intentaba procesar todo lo ocurrido. Había entrado a aquella sala convencido de que terminaría castigado. Y había salido con permiso para seguir entrenando con Itachi. Definitivamente no era el resultado que esperaba. Vamos. La voz de Tsuichi-sensei me sacó de mis pensamientos. Me levanté rápidamente y lo seguí. Minutos después llegamos al dojo de entrenamiento. Reina ya se encontraba allí. Estaba practicando la caminata sobre árboles. Subía por el tronco varios metros antes de perder el control y tener que saltar hacia atrás para evitar caer. Su progreso era bueno, muy bueno, pero aún estaba lejos de dominarlo. Tsuichi-sensei no le prestó demasiada atención. Simplemente observó durante unos segundos antes de acercarse a mí. Lo que hiciste estuvo mal en un inicio. Comenzó sin rodeos. Yo guardé silencio. Aunque ahora sabemos que gran parte del problema fue un malentendido. Asentí. Era justo. El anciano cruzó los brazos. Aún así, parece que el heredero del clan Uchiha ha desarrollado interés en ti. Aquello seguía sonando extraño. Y eso significa algo muy simple. Su mirada se volvió más seria. Entrenarás más duro. Parpadeé. ¿Eh? Si alguien como Itachi Uchiha te considera digno de atención, entonces tendrás que esforzarte para estar a la altura. No estoy seguro de que logres derrotarlo. Después de todo es considerado un genio. Y además trabaja tan duro como cualquier otro ninja. Su voz se endureció ligeramente. Así que tendrás que hacer lo mismo. Fue en ese momento cuando un ruido llamó nuestra atención. Reina acababa de perder el equilibrio. La chica saltó apresuradamente del árbol antes de caer y aterrizó sobre el suelo con una expresión completamente incrédula. ¿Qué? Sus ojos viajaron entre nosotros. ¿Por qué alguien tan importante se fijaría en él? Me señaló sin ninguna sutileza. Yo soy más fuerte. El silencio que siguió fue breve, muy breve, porque la mirada que le dedicó Tsuichi-sensei fue suficiente para congelarla. Reina. La chica tragó saliva. Sí, sensei. Cálmate. Ella cruzó los brazos. Claramente molesta. Tsuichi suspiró. Tus katas son mejores que las de Shirou. Aquello pareció alegrarla. Solo un poco. Pero todavía estás por detrás en control de chakra. Su sonrisa desapareció. Y también en fuerza física. La chica quedó inmóvil. ¿Eh? Tu progreso es excelente. Pero esas dos áreas siguen siendo tus puntos débiles. Reina bajó la mirada. Por primera vez desde que la conocía parecía genuinamente afectada. Después giró lentamente hacia mí. Y me fulminó con la mirada. Yo simplemente aparté la vista. No pensaba meterme en aquello. Finalmente regresó al árbol y continuó entrenando. Aunque ahora parecía estar descargando su frustración contra la pobre corteza. Tsuichi-sensei volvió su atención hacia mí. Tú tampoco te emociones demasiado. Perfecto. Ahora me tocaba a mí. Todavía tienes un largo camino por recorrer. Incluso contra Itachi. Y mucho más contra ninjas verdaderamente experimentados. Señaló el campo de entrenamiento. Ahora comienza. Y así inició la peor sesión de entrenamiento que había tenido hasta la fecha. Durante horas corrí, salté, practiqué sigilo, realicé ejercicios de respiración, repetí posturas de Jiken. Y cuando mi cuerpo comenzó a cansarse, Tsuichi-sensei decidió que era un buen momento para aumentar la intensidad. Aprendí rápidamente que su concepto de más duro era aterrador. Las caminatas silenciosas se transformaron en carreras entre obstáculos. Los ejercicios de equilibrio pasaron a realizarse sobre ramas cada vez más estrechas. Las prácticas con el ninjato se hicieron más rápidas, más exigentes, más agotadoras. Varias veces perdí el equilibrio. Otras tantas cometí errores. Y cada error tenía consecuencias. Algunas ramas me dejaron rasguños. Un par de caídas me regalaron moretones.
Incluso terminé con algunos pequeños cortes superficiales en brazos y piernas. Cuando finalmente terminó el entrenamiento sentía que todo mi cuerpo estaba a punto de desmoronarse. Llegué a casa prácticamente arrastrando los pies. Mi padre levantó una ceja al verme entrar. Ya veo que Tsuichi decidió tomarse en serio su trabajo. Me dejé caer sobre un cojín. Creo que intenta matarme. No exageres, respondió mientras me entregaba varias pomadas medicinales. Pasé los siguientes minutos aplicándolas sobre los golpes y zonas inflamadas. La sensación de alivio fue inmediata. Luego cenamos. Y cuando terminamos, mi padre me observó durante unos segundos. La próxima vez ten más cuidado con las cosas que haces. Asentí. Sí. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Aunque debo admitir algo. Lo miré. Me alegra que alguien importante te considere un rival. Parpadeé. Aquello no era lo que esperaba escuchar. ¿De verdad? Claro. Significa que estás avanzando. No supe qué responder, así que simplemente acepté el elogio. Poco después me fui a dormir. A la mañana siguiente descubrí que las pomadas realmente funcionaban. La inflamación prácticamente había desaparecido. Los moretones seguían presentes, aunque mucho más claros. El problema era otro. Seguía agotado. Mi cuerpo entero protestó cuando me levanté, pero aún así realicé mi entrenamiento matutino. Desayuné, y me dirigí a la academia. Sorprendentemente logré mantener mi rendimiento durante las clases, aunque agradecí profundamente que nadie me obligara a correr una maratón aquel día. Cuando terminaron las lecciones, me dirigí al lugar habitual donde entrenaba con Itachi. El Uchiha llegó poco después, y apenas me vio, frunció ligeramente el ceño. Pareces cansado. Lo estoy. Su mirada descendió hacia mis brazos. Y golpeado. Observó algunos de los cortes. ¿Qué ocurrió? Me encogí de hombros. Mi entrenamiento aumentó. Tengo que alcanzarte de alguna forma. Por primera vez vi auténtica sorpresa en su rostro. ¿Solo por eso? Bueno. Si voy a entrenar contigo, tendría sentido que me volviera más fuerte. Itachi permaneció en silencio unos segundos, como si hubiera entendido algo más profundo detrás de aquellas palabras. Finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, pero sincera. Entonces entrenemos. Y así pasó un mes. Un mes extraño, intenso, y sorprendentemente productivo. Mi entrenamiento físico siguió aumentando. Mi control de chakra mejoró constantemente. Mientras tanto, en la academia los demás alumnos finalmente comenzaron a aprender la caminata sobre el agua. Las diferencias entre los estudiantes empezaron a hacerse más evidentes. Por otro lado, mis sesiones con Itachi comenzaron a dar frutos. Gracias a él mejoré considerablemente mi lanzamiento de kunai y shuriken. Mis movimientos se volvieron más precisos, más eficientes. Y aunque seguía perdiendo cada combate que teníamos, la diferencia ya no era tan absurda. Itachi comenzó a moverse un poco más, a prestar un poco más de atención, a tomarse algunos intercambios con algo más de seriedad, lo que para mí ya era una enorme victoria. Pero quizás lo más extraño no fueron los entrenamientos, sino las conversaciones. Poco a poco Itachi empezó a hablar más, sobre entrenamiento, sobre la academia, sobre su familia, especialmente sobre Sasuke. Parecía sentir un enorme orgullo por su hermano menor, y aunque nunca lo decía directamente, era evidente que le tenía mucho cariño. También conocía a Shisui, aunque apenas fue por unos minutos. Apareció una tarde para avisarle a Itachi que su padre lo estaba buscando. Eso fue todo. Ni siquiera tuve oportunidad de conversar realmente con él. Pero la impresión que me dejó fue bastante buena. Ahora entendía por qué Itachi lo respetaba tanto. Los meses continuaron avanzando. Mi esfuerzo comenzó a reflejarse en los resultados. Finalmente conseguí superar a Aika. Por muy poco. Pero lo hice. Y por primera vez me convertí en el estudiante número 1 de la clase. Algo que provocó que varios compañeros comenzaran a entrenar todavía más duro. Especialmente Aika. Sin embargo, justo cuando todo parecía avanzar perfectamente, una noticia cambió las cosas. Aquella tarde entrenaba junto a Itachi cuando él guardó sus kunai y se quedó observando el cielo. Parece que nuestro entrenamiento compartido terminará pronto. Lo miré confundido. ¿Por qué? Itachi permaneció en silencio unos segundos. Voy a presentar el examen de graduación anticipada. Por un instante me quedé inmóvil. Claro, había olvidado por completo que aquel momento estaba cerca. Itachi Uchiha, el genio de Konoha, estaba a punto de convertirse oficialmente en ninja. Y eso significaba que nuestras tardes de entrenamiento juntos tenían los días contados.